Déjeme compartir con usted en esta tarde la palabra de Dios. Vamos a iniciar una serie de mensajes acerca de cómo desarrollar nuestra vida espiritual. Cómo desarrollar nuestra vida espiritual. Toda vez que, como recién decía, una persona establece un vínculo personal con Dios, pues entonces ahí comienza la vida espiritual, la vida en el Espíritu de Dios. Y eso requiere luego ir desarrollándose. Así como la vida física se va desarrollando desde que uno nace, es decir, viene a la vida, bueno, usted ve cómo uno va creciendo, comienza a alimentarse, va cambiando su alimentación, es cada vez más consciente, es más acorde a las necesidades que tenemos. Así que bueno, todo eso va siendo parte del desarrollo. Procuramos un buen estado de salud general, evitar enfermedades o cuando estas vienen, procurar inmediatamente su remedio para volver a estar en un estado de equilibrio. Esto es salud, ¿no es cierto?, física. Bueno, para no profundizar, el paralelo es que la vida espiritual también requiere desarrollo, requiere cuidado, requiere atención. Y esto es lo que vamos a estar viendo de aquí en más, quizás en 8 o 10 semanas. Vamos a estar viendo cómo desarrollar nuestra vida espiritual o cómo seguir desarrollando nuestra vida espiritual. ¿Sabe? Hay, para comenzar en esta tarde, un tema que particularmente es un tema en el cual los cristianos a veces pasamos por altibajos. En realidad, nuestra vida espiritual se sostiene, se alimenta y se desarrolla en base a varios aspectos, ¿no es cierto? Le voy a decir, la oración, la lectura de la palabra, la comunión unos con otros, en el servicio a Dios, en levantar alabanza al Rey, en crecer en la gracia de dar, en el participar en el ministerio. Hay una cantidad de cosas que influyen en nuestro desarrollo sano, en nuestra vida espiritual. Así que no es solo un aspecto. Pero aunque uno de esos aspectos estuviera siendo afectado, pues entonces eso produce un deterioro y una debilidad en nuestra vida espiritual. Y ahora lo vamos a ir viendo, y a lo largo de estas semanas también lo vamos a ir viendo. Déjenme primero leer en la palabra de Dios el Salmo 42, un precioso salmo en el cual el salmista está expresando su necesidad de Dios como fuente para el desarrollo de su vida espiritual. El salmista está expresando de una manera poética, como lo vamos a ver, su necesidad de Dios y de que Él siga siendo el combustible de la vida espiritual, siga siendo el alimento, la fortaleza, el sostén para el desarrollo de una vida espiritual sana. Él lo expresa de esta manera: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un clamor de lo más profundo de su ser. Está clamando por Dios, con esta necesidad de Dios. Y su necesidad pasa porque Dios es quien sostiene también mi vida espiritual. Yo debo buscarlo a Él. No solo buscar las cosas de Dios, debo buscarlo a Dios. Porque las cosas de Dios no son las que me sostienen, sino Dios mismo. Así que no debemos errar en nuestra búsqueda y en ese camino. Y entonces Él expresa ese anhelo y esa necesidad. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Esta es la expresión de cada uno de nosotros, porque también nuestra vida debe tener sed de Dios, del Dios vivo. No podemos vivir sin Dios. No podemos sostenernos sin Dios. Y estamos preparados para experimentar este hambre, esta necesidad, para que entonces podamos clamar permanentemente a Dios, a que Él siga alimentando nuestra vida, fortaleciendo nuestra vida también. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Y comienza ahora entonces a expresar ese tiempo. Yo le dije, bueno, tenemos altibajos. Este quizás es el bajo, ¿no es cierto? Es el valle
Es la caída, el decaimiento, el deterioro en la vida espiritual. Y él comienza a expresar ese vacío interior con estas palabras. Lo sufre. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Él se está acordando de que en algún momento estuvo lleno de Dios, estuvo perfectamente sano y saludable en su vida espiritual. Él está recordándolo, pero ahora no. Así que aquel fue el alto, ahora está en el bajo, está en el valle, está en ese momento de la ola. Y es frecuente que esto ocurra en la vida de los cristianos, por lo cual debemos procurar de que no sea pronunciado esa caída y ese deterioro. Tenemos oportunidad de restaurar nuestra vida de oración. Y de eso se trata el mensaje en esta tarde. Para aquellos que tienen una vida de oración dinámica, pujante, que está saludable, pues entonces oro para que el Señor sostenga esa bendición sobre tu vida y para que vos sostengas esta actitud y esta disciplina también. Pero quizás para aquellos que no lo están experimentando, el mensaje es: hay esperanza. Tenemos que restaurar nuestra vida de oración, hacerlo inmediatamente. Y Dios es fiel. El salmista es un ejemplo claro de eso. Y entonces Él te va a traer nuevamente la salud, el vigor espiritual para que también la vida de oración en tu vida sea restaurada. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Por qué te abates? Porque hay turbación. Porque parece que la presencia de Dios se ha apagado. Porque parece que el fuego del Espíritu en nuestra vida se ha apagado, ha menguado, se ha detenido. ¿Dónde está, Señor? Podría ser el clamor y la expresión de algunos. Sin embargo, Él se está diciendo a sí mismo y nos alienta a nosotros: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Y a veces interiormente hay abatimiento, pero exteriormente tratamos de mostrar otra cosa, de presentar otra cosa. Muchas veces el abatimiento queda velado a los ojos de los que nos rodean. Pero esta situación interior en nuestra vida espiritual no la podemos ocultar a nosotros mismos. Sabemos que falta combustible espiritual en nuestra vida. Sabemos perfectamente que nuestra vida de oración está alterada, está afectada, está débil y en algunos casos llega casi hasta desaparecer. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. ¿Cómo alcanzó él a suplir su falta de oración? Orando. ¿Cómo alcanzó a suplir su debilidad espiritual? Clamando a Dios y buscando nuevamente su llenura. Bueno, pero precisamente se trata de eso, de que yo no tengo ganas de orar, de que me cuesta, de que qué sé yo, ya ni sé cómo era. Usted me dice que yo voy a superar eso orando, pero ¿cómo hago si eso es lo que no puedo hacer? Pues como vamos a ver en el desarrollo del mensaje, se trata de que doblemos nuestras rodillas, busquemos la presencia del Señor y oremos. Y si no sale nada de tu boca, saldrá de tu mente y de tu corazón. Y cuando pasen 10 minutos o 15, si no me he dormido antes, algo va a empezar a surgir. Porque el Espíritu de Dios te anhela. El Espíritu de Dios, Dios mismo, te ama.
porque Dios desea darte esa bendición, porque Dios sabe lo que estás pasando y lo que estás padeciendo y quiere cambiar tu situación y quiere devolverte esa fortaleza interior, esa fortaleza espiritual. Él no se alegra ni disfruta viendo a ninguno de sus hijos ni de sus hijas andar deambulando por la vida sin rumbo, sin dirección y sin contacto con Él, porque Él sabe que eso implica debilidad, enfermedad. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y a veces ni siquiera es las demás personas las que nos van a decir, ¿pero dónde está tu Dios? Vos no eras cristiano, ¿cómo está en esa situación? No solo eso, sino que a veces nosotros mismos nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué me abandonás? ¿Por qué dónde estás? ¿Me dejaste solo? Usted y yo todos sabemos que Dios no nos abandona ni nos deja solos nunca. Esa es la experiencia que nosotros vivimos por causa de haber descuidado algunos aspectos del desarrollo de nuestra vida espiritual, como podría ser la oración. En definitiva, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Y entonces ahora dice, esto ya no es necesario. ¿Qué hay que hacer ahora? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. El desarrollo de nuestra vida espiritual, de la vida espiritual de cualquier cristiano, verifica altibajos. Esos altibajos son frecuentemente coincidentes con una etapa de descuido en la vida de oración. Son coincidentes. Siempre que usted ve deterioro en la vida espiritual es porque también está faltando oración. No es el único elemento, como dijimos al principio, pero seguro está allí presente. A veces aparecen tiempos en los que nos sentimos sumergidos en la profundidad del vacío interior. El nivel de combustible espiritual para la vida está muy bajo. Las reservas espirituales se están agotando. La falta de oración es normalmente tanto causa como consecuencia de estos problemas espirituales. La falta de oración en esa situación agrava la situación. Y esto puede afectar tanto a adolescentes, a jóvenes, como a adultos. Esto puede afectar tanto a líderes, como a diáconos, como a pastores y como a los creyentes en general. A todos. El deterioro y el debilitamiento es paulatino, es gradual, es imperceptible, no es de un día para otro. No es que yo hoy estaba en la cresta de la ola espiritual gozando y disfrutando. Y mañana me desperté y me levanté y estaba hecho trizas espiritualmente. Pero un día tocamos fondo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué hacer frente a esa situación? Antes de poder saber qué hacer, porque esto es lo importante, conviene que repasemos algún aspecto relacionado con esta circunstancia. Si falta la oración, ¿qué o quién me guía? Si falta oración en mi vida espiritual, ¿qué está guiando mi vida? ¿O quién está guiando mi vida? La falta de oración significa dejar a Dios al margen de mi vida y de mis decisiones. La falta de oración implica tomar distancia de Dios, de sus propósitos y del conocimiento de su voluntad, por lo cual nunca podemos alcanzar a estar guiados por esos propósitos ni en sus caminos, porque falta oración. Oración es comunión con Él. La oración es uno de los medios por los cuales Él revela caminos, planes, propósitos, voluntad, metas para mí, para que yo pueda conducirme con bendición, con victoria y siempre tomado de su mano. Pero es esta falta de oración
la que a veces solo aparece o se revierte cuando las papas queman en nuestra vida, o cuando el incendio está declarado, o cuando aparece la impotencia o la desesperación o el peligro por alguna circunstancia. En vez de ser guiados por el Espíritu Santo bajo la voluntad del Padre, nos dejamos llevar por la rutina, por la costumbre. Hacemos siempre lo mismo y más o menos de la misma manera. Nos dejamos llevar por las circunstancias, por si el viento que sopla consideramos que es un viento a favor y no en contra. Nos dejamos guiar por el qué dirán los demás. Entonces, de acuerdo a ese pensamiento, actuamos o dejamos de actuar. No, porque si no, entonces esto o aquel que van a decir. Muchas veces las decisiones y la vida, por la falta de oración, termina siendo guiada por lo que dicen los demás y no Dios, a quien debo recurrir y buscar para que sea quien me guíe en la vida. Y entonces escucho la voz de otros que son valiosas, pero que no deben ser la palabra final que guíe mi propia vida, sino la voz de Dios. Y a veces los padres hacemos que nuestros hijos sean guiados por lo que a nosotros nos parece bien o mejor para ellos. Y está bien expresarlo, pero sin embargo nuestros hijos deben aprender a reconocer la voz de Dios, que encontrarán coincidente con lo que nosotros le dijimos y mucho mejor todavía. Pero los padres también corremos el riesgo de poder estar equivocando y en lugar de guiar a nuestros hijos de acuerdo a lo que es de Dios, los voy a guiar de acuerdo a lo que a mí me parece es de Dios. Los hermanos en Cristo, los pastores, podemos estar haciendo mal. Tenemos que ayudar a las personas, sean quienes fueren, a encontrar el camino, la voluntad y los propósitos de Dios y no los nuestros. Y a veces esto termina siendo la guía para muchas personas. ¿Qué guía tu vida y tus decisiones? Si no es la oración, si no es Dios. Pues en algunos casos es la conveniencia. Bueno, voy a hacer esto si me conviene, si no me conviene, especulo, mido. A veces termina siendo, por supuesto, mi propia voluntad, o mis propios deseos, o mis propios caprichos. En otros casos soy guiado por los impulsos emocionales o el sentimentalismo. Pero debe ser Dios el que guíe nuestra vida. Por eso no debiera nunca abandonar la oración y debiera prestar mucha atención a mi vida de oración y medir el nivel de combustible espiritual que estoy teniendo hoy. ¿Qué querrá Dios? Eso es lo que me tengo que preguntar. ¿Qué querrá Dios en este aspecto de mi vida? ¿Cuál será su bendición para mí, para mi familia o para mi iglesia? Déjeme darle un ejemplo. ¿Qué querrá hacer hoy en este culto Dios? Eso es lo que nos debemos preguntar. Eso es lo que yo me debo preguntar. Eso es lo que todos nos debemos preguntar. En el caso de aquellos que prediquen, ¿definimos el tema de la predicación por nosotros mismos? ¿O buscamos en oración realmente lo que Dios quiere decir a su pueblo? Y las canciones que cantamos para aquellos que participen en esto y a modo de ejemplo nada más. Si me toca a mí, las elijo yo porque me gustan a mí, porque son las últimas que salieron, porque yo las sé bien y me puedo lucir, o porque tuve espíritu de oración y lo busqué durante la semana para que Él me diga, inspire mi corazón, llene mi ser con alabanza y yo pueda percibir claramente qué es lo que Él quiere y de qué manera lo podamos exaltar juntos y glorificar su nombre. Siguiendo con los ejemplos, cada ministerio de la iglesia, cada grupo de la iglesia, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Qué guía nuestras decisiones para ver qué hacemos o qué no hacemos? ¿Es porque otros hacen esto? ¿Es porque, bueno, algo hay que hacer? ¿Es porque alguien lo indicó y hay que hacerlo?
Todos los ministerios en la iglesia deben estar guiados por la voluntad y el propósito de Dios. Por tanto, cada ministerio, cada equipo de trabajo, cada grupo en la iglesia debe estar buscando esto en oración para conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo, en definitiva también. Así que la oración debe ser siempre: Señor, llenanos de ti, llename a mí de vos, llenanos del Espíritu Santo, llenanos de poder, derrama tu unción en nosotros, tu pueblo. Pero esta oración debe contar con tiempo y con calidad. Tiempo y calidad de oración, no apresuramiento, no rapidez. Entonces, bueno, oremos porque se hace tarde. La oración no es algo secundario en nuestra vida espiritual, es prioritario. La oración no es algo opcional en nuestra vida espiritual, es algo esencial. La oración no es algo superficial de poca importancia en nuestra vida, es profundo y vital. Por lo cual debemos siempre prestar mucha atención a la condición de nuestra vida espiritual, al nivel de combustible espiritual en nuestra vida. Luego, la falta de oración representa problemas de comunión con Dios. La falta de oración representa problemas de comunión con Dios. Es imposible decir: no tengo buena vida de oración, pero tengo una excelente comunión con Dios. Es imposible, es incompatible. La falta de oración representa problemas de comunión con Dios. Entonces, si no hay relación con Él, si no hay comunión con el Señor, o está débil, o es distante, o es casual, o es tibia, entonces desconocemos la voluntad de Dios. Entonces hay incertidumbre en mi vida. Por lo cual, ¿cómo puedo tomar decisiones sabias, espirituales y conforme a su voluntad? Por ejemplo, para definir mi carrera si la tuviera que definir, o un trabajo. O si tuviera que determinar si unirme como novio o novia de tal o cual chico o chica está en su propósito y en su voluntad. O definir si es tiempo para comprometerme en matrimonio con tal o cual persona y si esa persona es elegida por Dios para mí, el uno para el otro. ¿Cómo poder determinar eso si no tengo comunión con el Señor, si es casual, si es distante? Cómo tomar decisiones en cuanto a finanzas, administración del dinero, inversiones, negocios. Imagínese todo lo demás. Cómo tomar decisiones en el ministerio si falta oración. Por eso, la falta de oración implica un estado de incertidumbre. Nunca vamos a estar seguros de si es o no voluntad de Dios, aunque nosotros expresemos: Dios me mostró, Dios me dijo, esto es de Dios. Vaya, creo que cualquiera de los que aquí estamos podríamos dar testimonio de alguien a quien hayamos conocido que tiempo después de expresarse de esta manera tuvo que volver en sus propios pasos, porque aquello que parecía que era de Dios y tenía tanta seguridad no lo era. Que aquello que con tanta seguridad se afirmaba venir de parte de Dios, no venía de parte de Él. Por eso entonces, finalmente, no se puede encontrar satisfacción, no se encuentra gozo, se pierde el entusiasmo, la motivación. Por eso comenzamos a experimentar un aburrimiento, cansancio, nos ponemos sensibles,
nos apagamos, no tenemos ganas de hacer nada. Por eso nos volvemos críticos, señalamos a otros, nos ausentamos, o ponemos excusas, o espiritualizamos las cosas. Por eso perdemos la visión de la vida, del ministerio, perdemos objetividad, perdemos seguridad, fortaleza, criterio. Por eso crecen las preocupaciones, la ansiedad, la tristeza. Y por eso terminamos enredándonos en pecados, caemos en trampas del diablo y somos despojados por el enemigo. ¿Cómo hacerle frente a un enemigo poderoso mientras nuestra vida espiritual está absolutamente debilitada? Ni siquiera alcanzamos a refugiarnos en nuestro Dios Todopoderoso porque Él está distante, porque ni sabemos dónde está. Bueno, esta es la experiencia que algunos cristianos a veces pasan. No hay paz, no hay gozo, no hay pasión por lo que hago, no hay amor por los demás, no hay triunfo, no hay crecimiento. ¿Puede Dios realmente utilizar a una persona en esta condición para bendecir a otros? ¿Puede Dios utilizarme a mí que estoy maltrecho espiritualmente para que de mí pueda fluir bendición a otros y poder ministrar a otros y poder bendecir a otros y poder guiar a otros a la presencia de quién? De aquel de quien yo estoy alejado. ¿Cómo hago para guiar a otros a la presencia de aquel de quien yo he tomado distancia? Ni sé dónde está. Entonces, la respuesta es, excepcionalmente Dios podría hacer el milagro y usarme aún en esa condición para poder bendecir a otro. Pero esto es excepcional. Normalmente es imposible. Porque servir al Señor y ministrar en su nombre es una experiencia de profunda satisfacción. Nunca es un castigo, nunca una penitencia, nunca una condena cruel. Bueno, finalmente entonces, en estas circunstancias no tengo rumbo, no tengo dirección, no tengo certeza, todos los caminos parecen buenos o todos los caminos parecen malos, pero voy deambulando por la vida, desorientado, yendo de acá para allá, sin saber por qué ni para qué. Dios puede restaurar nuestra vida espiritual. Dios puede restaurar nuestra vida de oración y recuperar nuestro combustible espiritual y volver a recuperar la salud espiritual. ¿Cómo podemos recuperar lo que perdimos si es que lo perdimos? La falta de oración es falta de poder, es falta de gozo, es falta de paz, es falta de entusiasmo, de alegría, de triunfo, es falta de plenitud. Es falta de rumbo, es falta de visión, es falta de satisfacción. Como ves, la falta de oración es falta de muchas cosas. Perdemos muchas cosas al perder una vida de oración constante y sana. ¿Cómo puedo recuperar todo eso? Si yo pudiera recuperar ese anhelo, ese deseo, si pudiera, como los ciervos braman por las corrientes de las aguas, hacer de igual manera en mi propia vida espiritual, entonces todo esto sería restaurado también. ¿Qué hacer? Déjeme hacerle una consulta. Cualquiera de nosotros que estuviera yendo en un vehículo y está yendo hacia cierto lugar, pero de pronto descubre que en el tablero le está indicando con una luz que usted ya está en la reserva de nafta en el tanque de combustible. Le queda muy poco. Usted podría calcular hasta dónde podría llegar o no, pero no crea que va a ir muy lejos porque le queda muy poco. ¿Qué es lo que usted haría en esa circunstancia?
lógicamente y naturalmente, cualquiera se acercaría a la primera estación de servicio que encontrara para acercar su vehículo a alguno de los surtidores, reconocer que le falta combustible, pedir que carguen una buena porción, en realidad si es posible llenar el tanque, aunque hoy es medio difícil por los precios. Pero espiritualmente hablando no, quédese tranquilo, es gratuito. Usted llenaría el tanque y después no me preocupa nada. Yo tengo el tanque lleno, así que puedo ir hacia donde me lo proponía o me estaban enviando y llegar sin ningún problema. Sería necio suponer que uno llegaría a una distancia lejana con muy poco combustible en el tanque del vehículo. ¿Sabe cómo termina eso? En que me quedé sin nafta. Mi vida ya no va ni para atrás ni para adelante. ¿Y sabe qué ocurre ahora? Los demás me tienen que empujar. Los demás me tienen que remolcar, tienen que andar tironeando, empujándome. Che, pero dale, ponete las pilas, ¿qué esperás? ¿Por qué estás en esta condición en tu vida? Me tienen que empujar 1 vez, 2 veces, 3 veces, 8 veces. Llená el tanque de tu vida espiritual, amado hermano, amado hermana. No andes más así, con el tanque vacío. No podés ir lejos con el tanque vacío. Hay que acercarse a Dios inmediatamente, rápidamente. Él está cercano, allí nomás, al lado nuestro, para poner nuestra vida a su lado como el auto al lado del surtidor y decir, Señor, estoy vacío. Y por eso estoy triste, estoy agotado, no tengo ganas de nada. Hasta enojado estoy. Llename nuevamente, llena mi vida de tu espíritu, llena mi vida de tu presencia, llena mi vida de tu poder. He perdido, pero quiero restaurarlo y recuperarlo. Es por eso que el primer paso para restaurar nuestra vida de oración es reconocer nuestra necesidad. Sí, ¿no te das cuenta que la luz te está diciendo que te falta combustible? No, no pasa nada, debe andar mal el tablero, yo estoy un fenómeno. Tenemos que reconocer nuestra condición. Y antes de predicar a los demás, debiera predicarme a mí mismo. Antes de guiar a otros a su presencia, debo guiarme a mí mismo hacia Él. Si yo necesito que llenen mi vida. Antes de pretender ministrar a otros en oración, debo pedir y dejarme ministrar por otros en oración, confesando y compartiendo mi situación. Soy yo quien tiene que decir, Señor, lávame los pies. No que yo pretenda lavar los pies de los demás. No puedo, no estoy en condiciones. Dios no fluye, Dios no obra. Soy yo quien debo decirle, como dice la palabra, Señor, devolveme el gozo de la salvación, no la salvación. Devolveme el gozo, la alegría de esta comunión contigo. Hay que reconocerlo. Si no hay reconocimiento, el que es necio y dice, no, yo con esta nafta, ¿sabe qué? Tengo para rato. Y a veces en la vida cristiana uno puede encontrar a quienes tienen esa actitud. En segundo lugar, no es suficiente reconocer que, bueno, es cierto, si el tanque está medio vacío. No, está vacío. Bueno, está bien, está vacío. No es suficiente reconocer eso. No, la verdad que no estoy mal, no estoy bien. La verdad que no ando bien en la oración. Y la verdad que no tengo ganas de servir al Señor. Por eso no es suficiente. Expresar las cosas no soluciona las cosas. Está bueno, es necesario, pero no es suficiente. Luego debo ir a Él, pedir y recibir. Debo ir a Dios para recargar mi vida espiritual de Él.
Y si vas a recargar, otra vez, acordate que esto es gratuito. Podés llenar el tanque todas las veces que quieras. En realidad debiéramos hacerlo continuamente. No recargues el mínimo. Ya un toquecito así y ya salgo otra vez a la vida cristiana como si fuera... No te apresures. En tercer lugar, una vez que lo reconociste, acudiste al Señor, clamaste como el siervo brama por las corrientes de las aguas y Él está respondiendo ese clamor y esa oración porque Él te ama, porque Él desea hacerlo en tu vida. Cuando comiences a experimentar algo ya de su llenura y comiences a experimentar que el nivel de combustible ya se elevó, entonces será el momento de retomar el camino. Será el momento allí de sí saber que estás dispuesto a que Dios te pueda usar para bendecir en oración y ministrar en oración a las necesidades de los demás. ¿Por qué? Porque vos tenés presencia de Dios, tenés combustible espiritual. ¿Por qué entonces ahora sí puedo retomar el predicar y exponer un mensaje a los demás? Y porque ahora tengo poder del Espíritu para poder hacerlo. ¿Por qué ahora sí puedo volver y ministrar para guiar a los demás a la presencia de Él? Porque yo estuve ahí recién en presencia de Él, porque yo estoy en comunión permanente con Él y entonces el Espíritu me va a usar para guiar a otros a experimentar lo mismo. Luego de que hayas llenado tu tanque, retoma el camino. Definí a dónde ibas, a dónde te estaba llevando el Señor, redefiní la visión, recupera la visión, recupera los propósitos de Dios para tu vida, recupera el conocimiento de su voluntad, recobra el discernimiento para poder tomar decisiones sabias y que sea Él quien esté guiando tu vida y tus decisiones y no ninguna otra cosa ni ninguna otra persona. Consultá frecuentemente el GPS espiritual, este aparatito que hasta hace mucho no había y ahora la mayoría tiene en su vehículo, en el celular, que uno pone el lugar a donde quiere ir y entonces le marca la ruta. Y si se sale uno de ruta y el aparatito le dice, recalcular, recalcular. No, en realidad es otra voz, ¿no? Recalculando. ¿Sí? Normalmente una mujer, una española o algo así. Parece que ahora cambiaron y pusieron a alguien de acá. Dice, no, a mí qué me importa, callate la boca. Y algunos agarran aparato, la tiran así, yo no te puedo escuchar más. Y bueno, entonces arreglátelas por vos mismo. Pero difícilmente llegues al lugar que vos desconocés y al cual solo Dios te puede guiar para llegar. Y así ocurre en nuestra vida espiritual. Tenemos un GPS espiritual y ¿sabés qué hacemos? Bueno, tiramos, me cansé de escucharla, vos siempre me dice lo mismo, ya sé lo que me va a decir y me van a retar. Bueno. Haz lo que quieras de tu vida. ¿Para qué te quejas después? Eso no es la vida que Dios te regaló. Pero usted siga consultando frecuentemente el GPS espiritual, porque te indica el camino a la meta, te indica el camino a la bendición, te indica camino de bendición. Mantener siempre el tanque lleno sin esperar a que se agoten nuevamente las reservas de combustibles. No repitas el ciclo. Reconocer ese camino que estuviste transitando sin darte cuenta quizás, pero te lo pudiste reconocer cuando te encontraste en un desierto interior, un vacío interior. Algo pasó en tu vida, no ha sido casualidad, no es obra de la nada. Algo comenzó a deteriorar tu vida. Quizás fueron cosas que dejaste de hacer, como también cosas que comenzaste a hacer. Cosas que dejaste de hacer y nunca tendrías que haber dejado de hacer. Y cosas que comenzaste a hacer y que nunca tendrías que haber comenzado a hacer. Pero la responsabilidad es personal, es mía. No le puedo atribuir la responsabilidad a nadie. Me tengo que hacer cargo de mi propia vida espiritual y del estado en el cual está. Pero ahora que tenés el tanque lleno o continuás con el tanque lleno, disfrutá del viaje. Ahora vas a poder estar seguro, estás gozoso, ahora estás apasionado. Ahora sí, el poder del Espíritu puede fluir a través tuyo para ministrar y bendecir a otros. Así que, mira el tablero de instrumentos de tu vida. Fíjate en el indicador del nivel de combustible espiritual. ¿Qué está indicando la aguja?
Tanque lleno. Medio tanque. Cuarto de tanque. Ya se encendió la luz de reserva de combustible. El indicador ya saca una lengua así como diciendo, dame algo porque estoy... ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida de oración? Tiene enorme relación. Uno de los aspectos, en las semanas siguientes desarrollaremos otros aspectos. Quizás necesites hoy reconocer esto y tomar esta decisión de llevar tu vida cerca de aquel que es una fuente continua de vida, de fuerza, de poder, de energía, de entusiasmo, de fe, de pasión. Tenés que acercar tu vida a Dios y no alejarte nunca más de Él. Vamos a orar y vamos a concluir en esta noche este mensaje para luego participar y celebrar la cena del Señor. Yo te pido que inclines tu cabeza, inclines tu rostro, si deseas cerrar tus ojos y reflexionar en lo que Dios nos ha compartido en esta noche. Y quizás la expresión y la oración de algunos de los que aquí estamos pueda ser: querido Dios, papá, te extraño. Señor, te necesito. Señor, me siento solo o sola. Me siento vacío, estoy cansado. Papá, ¿dónde estás? Por favor, ayúdame. Y la respuesta de Dios será: aquí estoy. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué pasa, hija? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te soltaste de mí? Sabes que te amo. Contame, quiero escucharte. Y cuando esto pueda acontecer, entonces derrama tu corazón, abrí todo tu ser, compartí lo que hay en tu mente, en tu corazón, y luego escuchá la dulce voz de Dios. Desahogate, deja tu carga en Él, derrama tus lágrimas, recibí su amor, recibí su bondad, recibí su llenura y su bendición. Llena el tanque de tu vida espiritual. Voy a hacer una oración. Quiero bendecir en oración y clamar a nuestro Padre para que Él haga la obra en tu vida. Por eso aquellos que reconozcan esta necesidad y quieran poner su vida en los brazos de Dios para recibir de Él llenura, para restaurar la vida de oración, para restaurar todas las cosas perdidas por esa falta, para llenar el tanque de tu vida de presencia de Dios, de poder del Espíritu. Aquellos que quieran tomar esta decisión, yo les voy a pedir que levanten su mano para que la bendición del cielo venga a tu vida ahora también. Adolescentes, jóvenes, adultos, todos los que tengan esta necesidad y este deseo, levanten su mano, recibirán la respuesta de parte de Dios. Bendito Dios, bendito Padre, te damos gracias porque eres nuestro Dios, porque un día de verdad entregamos nuestra vida a ti, porque tú eres nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque eres nuestro Padre espiritual, eres la razón de nuestra existencia, de nuestro vivir. Eres, Señor, la fuerza de nuestra vida. Eres aquel que nos sostiene, que nos alimenta. Señor, venimos a tu presencia una vez más para pedirte perdón, para clamar por misericordia, Señor, que sabemos que tienes
porque hemos tomado distancia de ti, te hemos dejado a veces al margen de nuestra vida y de nuestras decisiones. Y eso nos llevó a perder cosas, a sufrir, Señor, a estar en incertidumbre, en caos. El nivel de combustible espiritual de nuestra vida falta, es poco, estamos vacíos, nos sentimos solos. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, restaura nuestra vida de oración, restaura nuestro ser. Señor, que experimentemos la llenura de tu presencia, la llenura de poder del Espíritu Santo. Señor, llénanos de ti permanentemente. Hemos dado cuenta del error, Señor, hemos dado cuenta de este fracaso en nuestra vida espiritual, pero puede no ser definitivo ni final, porque en ti podemos volver a la normalidad. Así que ponemos nuevamente nuestra vida en tus manos. Y Señor, para aquellos que quizás ya han sufrido consecuencias por esta condición, para aquellos que quizás ya han sido enredados en el pecado, en alguna maquinación del enemigo, en alguna trampa del diablo, te pedimos misericordia. Señor, que tú también puedas perdonar toda falta, todo pecado, por causa de nuestra debilidad espiritual. Señor, tienes poder, eres todopoderoso. Restaura nuestras vidas hoy. Señor, tu pueblo te necesita. Que todos y cada uno de nosotros dejemos de lado espíritu de superioridad y podamos considerarnos a nosotros mismos para que no caigamos. Que podamos velar en oración los unos por los otros. Señor, que esta disciplina se fortalezca y acreciente en tu pueblo, en esta iglesia. Señor, tu bendición está siendo derramada sobre la vida de aquellos que levantaron su mano. A ti atribuimos toda gloria, toda honra y todo honor. Tú nos das la victoria en el nombre de Jesús. Es en su nombre que estamos orando. Y decimos todos, amén y amén. Así sea y así será, para la gloria de nuestro Dios. Aleluya.